Знакомо? Приехали на заветную точку, замешали проверенную годами прикормку, а в ответ — тишина. Ни единого тычка. Рыба будто сквозь землю провалилась, хотя сосед по берегу таскает хвост за хвостом. Обидно, правда? В чем же дело? Сегодня мы разберем самую главную, но не очевидную ошибку, которую совершают 90% рыбаков при работе с аттрактантами. Это тот самый смертный грех, который превращает ваше идеальное угощение в настоящий яд для рыбы. Обещаю, после этого видео вы совсем иначе посмотрите на свои запасы дипов и бустеров и, скорее всего, поймете причину своих последних неудач. Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, какой аромат у вас самый любимый и проверенный. Уверен, будет интересно сравнить. Давайте начнем с базы. Почему запахи так важны? Для рыбы обоняние — это главный инструмент выживания. В мутной воде, где зрение почти не работает, именно нюх ведет карпа или леща к вашей насадке. Производители это прекрасно знают, поэтому полки магазинов забиты сотнями баночек, от клубники и сливы до чеснока и вонючего монстр-краба. И вот этот огромный выбор создал опасную иллюзию. Якобы чем сложнее и мощнее будет аромат, тем быстрее приплывет рыба. Нас приучили, что нужно постоянно экспериментировать, смешивать и искать какой-то секретный рецепт. Именно в этом и кроется корень всех бед. В погоне за чудо-составом рыболовы начинают лить в ведро все подряд, совершая ту самую роковую ошибку, о которой мы сейчас и поговорим во всех деталях. El primer error que nos lleva directo al fracaso es caer en la trampa de que, entre más, mejor. Es pura psicología. A veces pensamos que si un poquito de esencia de fresa atrae a los peces, entonces si le mandamos piña y encima le chorreamos sirope de crema, el efecto va a ser el triple. Pero la vara no funciona así. Imagínese que a usted le sirven un buen plato de comida, pero le echan una cucharada de miel, un poco de curry y para rematar lo bañan en salsa de chocolate. ¿Se lo comería? Ni a palos. De ahí, con los peces pasa lo mismo. Su sistema olfativo está diseñado para encontrar señales de comida muy específicas, pero al mezclar tanto, lo que reciben es un golpe caótico que les aturde los receptores. En lugar de decir, aquí hay comida, el cerebro les manda una señal de, aquí hay algo raro y hasta peligroso. Este es el principio básico. Saturar la carnada con olores, y peor si son distintos, es la forma más rápida de espantar a todo lo que nade cerca. En lugar de atraer, usted está creando una zona de peligro químico que el pez va a preferir evitar. Recuérdelo siempre. Es mejor que falte y no que sobre. Un aroma claro y sencillo casi siempre va a pescar mucho más que ese cóctel escandaloso que nadie entiende. Vamos a meternos de lleno en la química de este asunto. ¿Qué pasa cuando usted mezcla diferentes esencias? Básicamente, está armando una verdadera guerra química ahí mismo, en su balde de masa. La mayoría de los atrayentes se fabrican con bases distintas. Unos son de alcohol, otros de aceite y otros de glicerina. Y cada uno tiene su toque. Las esencias a base de alcohol se disuelven rapidísimo en el agua, creando un rastro muy potente, pero que dura poquito. Las de aceite son lo opuesto. No se mezclan bien con el agua, se quedan pegadas a la carnada y hacen una telita de grasa en la superficie. Las de glicerina son el punto medio. Son dulzonas y espesas. El problema es cuando uno mezcla a lo loco. Si combina un atrayente de alcohol con un dip de aceite, no crea una supermezcla. Más bien pueden reaccionar entre sí y sacar olores que nada que ver. O peor aún, se terminan anulando. El aceite puede encerrar los aromas del alcohol
y no deja que se esparzan en el agua. Al final, a usted le huele riquísimo ahí en la orilla, pero ya sumergido no pasa nada. Ese es el gran pecado. Revolver componentes que no son compatibles sin entender cómo funcionan. En lugar de potenciar la señal para que el pez llegue, lo que está haciendo es distorsionarla, o peor aún, apagarla por completo. Otro error de principiante, Mae, es pelarse con el olor natural de la carnada. Muchos pescadores se olvidan que el lenguado, ya sean pellets, semillas o boilies, ya trae su propio aroma natural. Ese olorcito a maíz tierno, a nueces o a harina de pescado, es lo que el pez reconoce como comida de verdad. Cuando empezás a bañar esa base natural con esencias sintéticas demasiado fuertes, lo que haces es matar el rastro original. Es como si le estuvieras gritando al pez, «¡Cuidado, que esto es una trampa!». En lugar de resaltar el aroma, lo que haces es esconderlo por completo. La clave aquí es la sinergia, no el reemplazo. Si tenés una carnada basada en harina de pescado, lo lógico es darle un empujoncito con un toque de cangrejo o calamar, en vez de zamparle un concentrado de tutti frutti. La idea es que el aroma natural se sienta más intenso, no que huela a algo totalmente extraño. Acordate, Mae, el objetivo es convencer al pez de que encontró el banquete más rico y natural del mundo, y no que se metió a una perfumería en el fondo del agua. Pura vida. Hablemos de esa bronca de toda la vida. Lo dulce contra lo picante. Es de las caballadas más comunes que uno comete al preparar la vara. El pescador agarra un aroma dulcito, como de ciruela, y para darle más fuerza, se le ocurre echarle algo rajado, como ajo o calamar. La lógica del compa es simple. De ahí, si al pez le cuadra lo dulce y también el pescado, juntos van a ser un éxito. Pero nombres, Mae, en la práctica es un solo despiche. Esos perfiles de olor están en polos opuestos. Al bicho le da como un cortocircuito en la jopeta. Imagínese echarle mermelada de fresa a un pedazo de arenque. ¿Se le antoja? Jamás. De ahí para el pez es lo mismo. Esas combinaciones no existen en la naturaleza. Entonces, para ellos, es una señal de peligro. Ojo, eso no significa que no se puedan combinar aromas, pero hay que saber jugársela. Uno puede mezclar frutas como ciruela con piña o diferentes especias como pimienta y coriandro. Hasta lo dulce con algo de nuez o crema queda calidad. Pero mezclar grupos que no tienen nada que ver, como fruta con pescado o dulce con picante, es un colorazo garantizado. Es como querer mezclar ópera con heavy metal en la misma pieza. El resultado no es música, es pura bulla. Algo que muchos pescadores ignoran es que los aromas tienen su temporada. Lo que funciona de maravilla en pleno verano con el agua caliente puede que no sirva de nada, o hasta sea peor cuando llega el frío de octubre. En los meses de calor, el metabolismo del pez está a tope y ocupa mucha energía. Por eso le llaman la atención los olores dulces y frutales, cargados de carbohidratos. La fresa, el banano, la ciruela o el tutti frutti son los clásicos que nunca fallan con el agua tibia. Pero apenas el agua se enfría, la jugada cambia totalmente. El metabolismo del pez se vuelve lento y lo que busca es alimento pesado, pura proteína. Ahí es donde mandan las especias y los olores a pescado o carne. El ajo, la pimienta, el krill, el calamar o el hígado. El error más grande es querer mezclar los dos mundos. Por ejemplo, echarle un poquito de fresa a una carnada de especias solo para que sea dulce, en plena época de frío. En el agua fría,
ese olor dulce se siente falso, fuera de lugar. Choca con el aroma natural de la temporada y el pez, que anda buscando proteína, se confunde con esa señal dulce y se pone alerta. Por eso, siempre adapte sus aromas según la época y la temperatura del agua. No pierda el tiempo buscando una mezcla que sirva para todo el año, porque esa vara simplemente no existe. Muchas veces olvidamos que cada cuerpo de agua tiene su propia esencia, un aroma de fondo que lo hace único. El agua en una laguna con mucha materia orgánica no huele igual a la de un río con fondo de arena o un estanque lodoso. Para los peces etis, este olor natural es su zona de confort. Es el ambiente que conocen y en el que se sienten seguros. Cuando lanzamos nuestra carnada, su aroma comienza a interactuar con ese olor de fondo del agua. Aquí es donde muchos cometemos un error. Si usamos una fragancia química demasiado fuerte o artificial que no encaja con el lugar, resaltará de forma negativa. Será como un grito que anuncia que algo no es natural. Por ejemplo, en un estanque con mucho sedimento, el olor sutil de una lombriz se sentirá real y familiar. Pero un aroma intenso a piña o algún químico extraño puede despertar sospechas de inmediato. El secreto no está en intentar tapar el olor natural del agua con un atrayente potente, sino en lograr que nuestra carnada armonice con el entorno, destacando apenas lo suficiente para parecer una presa fácil. Antes de preparar su mezcla, tómense un momento. Huelan el agua y el suelo de la orilla. Traten de entender de qué se alimenta y cómo vive ese lugar. Elijan un aroma que fluya en sintonía con el ambiente y que no genere un conflicto. Давайте посмотрим на ситуацию глазами самой рыбы. Мы часто обсуждаем запахи, но важно понимать, как именно это работает там, под водой. Нос рыбы — это не просто орган чувств, это сверхчувствительный химический радар. Она способна уловить мельчайшую долю вещества в огромном объеме воды на колоссальном расстоянии. Для нее это главный навигатор, который помогает найти еду и вовремя заметить опасность. А теперь представьте, что вы выливаете в точку лова концентрированный коктейль из мощных эссенций. Для рыбы такой эффект сопоставим со взрывом светошумовой гранаты прямо под ухом. Это не просто сильный запах, это оглушающий удар по рецепторам, вызывающий шок и панику. Вместо того, чтобы спокойно плыть на аппетитный аромат, рыба просто шарахается в сторону от эпицентра этого химического взрыва. Сигнал слишком мощный, он противоестественен. Представьте, вы идете по лесу, наслаждаясь запахом хвои, и вдруг вам под нос суют открытую бутылку едкого нашатыря. Вы не станете разбираться, что это, вы просто отпрянете на пару метров. Именно это и происходит, когда мы грешим переаромкой. Вместо того, чтобы заманить трофеи, мы создаем невидимую, но непроходимую стену, которая заставляет рыбу спасаться бегством. Pura vida, compas. Hay un concepto clave en la pesca que muy pocos dominan. La estrategia de la nube frente a la estrategia del núcleo. Son dos formas totalmente distintas de usar los aromas, y si usted las mezcla, está cometiendo un error garrafal. Los aromas para la nube son, por lo general, sustancias ligeras y volátiles, casi siempre con base de alcohol. Su función es disolverse rápido en el agua y crear un rastro aromático gigante, aunque no dure mucho, alrededor de donde estamos pescando. Esto lo que hace es alborotar al pez y traerlo desde largo por pura curiosidad. Aquí es donde entran los sprays y los boosters líquidos que le echamos al agua para mojar la harina. Por otro lado, los aromas para el núcleo son más espesos y pesados, normalmente con base de aceite o glicerina.
Estos están hechos para quedarse pegados a la carnada o en las partículas del fondo por mucho tiempo. Su tarea es mantener al pez ahí metido, dándole una señal de comida concentrada justo donde está el anzuelo. Un ejemplo claro son esos dips espesos para untar la carnada. El pecado de muchos es confundir estos dos o usarlos para lo que no son. Por ejemplo, echarle un dip aceitoso y pesado al engodo, esperando que haga una nube. Lo único que va a lograr es que las partículas se peguen y se queden en el fondo como un muerto, sin soltar olor. O al revés, echarle un spray liviano a la carnada, que al minuto de estar en el agua ya no huele a nada. Hay que tenerlo claro. Una cosa es para atraer desde lejos y otra es para amarrar al pez en el punto. Si usted mezcla estas estrategias, termina con un plan que no sirve ni para una cosa ni para la otra. Póngase vivo con eso. Vamos a desmentir de una vez ese cuento del super mix secreto. Muchos compas creen que existe una pócima mágica, una combinación de 5, 7 o hasta 10 aromas que va a volver loca a cualquier pieza. Se pasan años y gastan un platal mezclando de todo lo que ven en los estantes, con la esperanza de encontrar ese famoso santo grial de la pesca. Pero la pura verdad es esta: ese mix no existe. Entre más cargada esté la mezcla, más difícil va a ser predecir el resultado. Si usted le mete 10 ingredientes, no hay forma de que sepa cuál fue el que funcionó, o cuál fue, más bien, el que echó todo a perder. Además, como ya lo hemos hablado, entre más olores le ponga, más riesgo hay de que choquen entre sí y hagan un solo colocho. Pescar no es hacer brujería ni alquimia. Es pura ciencia y observación. En lugar de andar inventando cócteles raros que nadie entiende, lo más efectivo es trabajar con uno o, máximo, 2 aromas que ya estén probados. Eso le permite entender exactamente a qué está reaccionando el pez hoy mismo. Si no pican, usted cambia un aroma por otro y puede medir el resultado con claridad. En cambio, cuando usted tiene 10 olores en la carnada, anda bateando a ciegas. La clave para sacar buena pesca siempre es la sencillez y tener las cosas claras. No se deje engañar buscando un supermix mitológico que, al final de cuentas, ni existe. Pura vida. Vamos a retomar la parte técnica para ver bien a fondo cómo se arman las esencias. Entender esto es fundamental para no meter las patas. Básicamente, hay 3 pilares: el alcohol, la glicerina y el aceite. Primero, las bases de alcohol. La gran ventaja es que se disuelven perfecto en el agua, esté fría o caliente. Crean una nube de aroma rápida y bien amplia. El punto flojo es que, así de rápido, se lavan. Son ideales para usar en sprays o para meterle al spot mix cuando ocupamos atraer al pez desde bien largo. Después tenemos la glicerina. Es una sustancia dulce y espesita. También se deshace bien en el agua, pero lo hace más lento que el alcohol. Esto le da peso al alimento y aporta un sabor dulce. Es excelente para la mezcla base y para remojar los anzuelos. Y por último, las bases de aceite. Como ya sabemos, el aceite no se mezcla con el agua. Lo que hace es envolver las partículas de la carnada y soltar el aroma muy poco a poco. En la superficie deja una capita bien fina. Es lo mejor para cuando el agua está fría o si ocupamos que la carnada mantenga el olor por mucho tiempo. Ahora, el pecado mortal aquí es mezclar estas bases en un solo tarro. Si usted junta un aromatizante de alcohol con uno de aceite, se le va a separar todo el líquido y va a terminar con algo que no funciona para nada. No intente inventar su propio dip mezclando bases diferentes. Úselas por aparte.
cada una para su función específica. Pocos se detienen a pensar en el factor tiempo, pero el aroma de tu carnada no es algo estático. Cambia constantemente. Lo que preparaste en la orilla puede oler de una forma totalmente distinta después de 1 o 2 horas bajo el agua. Cuando mezclas varios componentes, el proceso se vuelve imposible de controlar. Cada sustancia tiene una volatilidad y una resistencia diferente. Las partículas más ligeras son las primeras en soltarse, creando esa señal de atracción inicial. Pero las más pesadas y persistentes se quedan ahí, pegadas al alimento por mucho más tiempo. Al crear un cóctel complejo, lo que obtienes es una sinfonía aromática que cambia su sonido a cada minuto. Puede que en la orilla huela de maravilla, pero una vez en el fondo, cuando esas notas frutales se desvanecen, lo que queda es un rastro químico fuerte y desagradable. El pez, atraído por el primer aroma, llega al punto de alimentación y se topa con un olor que ya cambió y que termina espantándolo. Al mezclar esencias pierdes el control del proceso. En cambio, si usas un solo aroma puro, sabes exactamente cómo se va a comportar con el paso de las horas y te aseguras de no darle sorpresas desagradables al pez. Otro pecado capital en la pesca es tratar de quedar bien con todos a la vez. Me refiero a intentar atraer diferentes especies usando un solo mix de aromas. Digamos que vas tras la brema y la carpa. Sabes que a la brema le va el cilantro y a la carpa la fresa, así que decides echarle de ambos a la carnada con la esperanza de pescar las dos. Pero ojo, que el resultado suele ser un desastre. Al final, no sacas ni una ni otra. ¿Por qué pasa esto? Porque estás enviando una señal de comida contradictoria. Cada especie ha evolucionado con gustos muy específicos, y al mezclar aromas para peces distintos, terminas con algo que no es ni una cosa ni la otra. Ese olor simplemente no será lo suficientemente atractivo para ninguna de las dos. Además, corres el riesgo de atraer a los peces equivocados. Un aroma demasiado dulce puede llenar tu punto de pesca con nubes de peces pequeños que no dejarán que el pez grande se acerque. Lo más inteligente es elegir un solo objetivo y trabajar con los aromas que a ese pez le cuadran. Si quieres pescar de todo, es mejor preparar 2 mezclas por aparte o ir cambiando la estrategia durante el día, en lugar de intentar hacer ese picadillo universal que no convence a nadie en el agua. No hay que olvidarse de la parte visual. Aunque siempre nos enfocamos en el olor, mezclar ciertos atrayentes líquidos puede cambiar por completo el color y hasta la textura de nuestra carnada o de lenguado. Muchos dips y boosters vienen cargados de colorantes intensos, rojos, amarillos o verdes brillantes, mientras que otros, especialmente los que son a base de aceite, suelen ser más oscuros y densos. Si se nos ocurre mezclar, por ejemplo, un booster de piña amarillo chillón con un dip de calamar café oscuro, lo más probable es que terminemos con una mezcla de un color pantanoso que no se ve nada bien. Hay que recordar que para el pez, especialmente en aguas claras, el color es fundamental. Un popopup brillante tiene que resaltar en el fondo para cumplir su función. Igual pasa con las semillas. Si usamos una mezcla de granos naturales, lo ideal es que mantenga su tono original. Si la teñimos con un color extraño o sucio, el pez podría desconfiar y hasta alejarse. Además, los siropes muy espesos pueden alterar la mecánica de la mezcla, haciendo que se vuelva demasiado pegajosa o inerte, y eso no siempre es lo que buscamos. Por eso, cuando combinen líquidos, no piensen solo en el aroma, sino también en cómo va a quedar el cebo visualmente
y cómo se va a comportar bajo el agua. A veces, lo más inteligente es usar aromatizantes incoloros para no arruinar esa atracción visual que ya tenemos. La temperatura del agua es el verdadero director de orquesta cuando hablamos de aromas bajo la superficie. Ella decide cómo se dispersan los olores y, lo más importante, cómo los percibe el pez. Ignorar este factor es un error garrafal. En aguas cálidas, las moléculas se mueven a toda velocidad. Los aromas viajan más lejos y con mucha más intensidad. Por eso en verano, apenas una pizca de atrayente es suficiente para lograr un efecto potente. Pero en invierno, la historia cambia por completo. La difusión se frena y los olores apenas se propagan. Para que un aroma funcione en frío, debe tener una base alcohólica que se disuelva bien, o bien, una concentración calculada al milímetro. El pecado capital del pescador es aplicar la misma lógica todo el año. Por ejemplo, echar un dip aceitoso en agua helada. El aceite se espesa, se vuelve casi sólido y no libera prácticamente ningún rastro de olor. O al revés, usar en pleno calor un atrayente potente con la misma dosis que en primavera. El resultado será un choque aromático tan violento que espantará a todo bicho viviente. Mezclar distintos tipos de aromas solo empeora el problema, volviendo el comportamiento del cebado totalmente impredecible. Por eso, antes de elegir su estrategia, miren siempre el termómetro. La temperatura manda. Un aspecto fundamental que a menudo se nos olvida es la armonía entre el aroma de la carnada y el de la cama de enguado. Podéis pasar horas preparando una mezcla perfecta, con un olor sutil y rajado, para que al final pongas en el anzuelo un boilie empapado en un dip súper fuerte, con un olor que nada que ver. ¿Qué es lo que percibe el pez? Llega a tu zona de pesca atraído por un rastro, pero lo que encuentra es una carnada solitaria que grita un aroma artificial y totalmente distinto. Eso de una vez le genera una desconfianza total. Es la señal clásica de una trampa. Lo correcto es que tu carnada sea una continuación lógica del lenguado. Debe oler igual, tal vez un toque más concentrado para que destaque y sea como la cereza del pastel. A eso le llamamos un programa de alimentación coherente. Si mezclas olores que chocan, lo que haces es arruinar la estrategia. Le das al pez dos señales contradictorias que solo sirven para confundirlo y ponerlo en alerta. Por eso busca siempre que el aroma de tu carnada y el de tu mezcla sean de la misma familia o se complementen a la perfección. La clave es que todo sume, no que se contradiga. Ahora hablemos de lo que llamamos el factor humano. Vean, maes, nosotros cometemos el error de escoger los aromas según nuestros propios gustos. Nos cuadra que todo huela a vainilla, a caramelo o a frutas frescas, y de ahí, por puro instinto, pensamos que a los peces les va a cuadrar igual. Pero al chile, eso es un error garrafal. Para un pez, el olor no es un gustito o un placer, es pura información para sobrevivir y encontrar comida. Muchos de esos olores que a nosotros nos encantan, allá abajo en el agua suenan totalmente extraños. Por ejemplo, un olor a vainilla demasiado fuerte, tipo repostería. El pez no lo ve como un quequito, sino como pura química rara y sospechosa. El pecado aquí es querer humanizar al pez y sus gustos. Lo que hay que hacer es pensar como ellos. ¿Qué es lo que realmente come el bicho en ese río o en esa laguna? Come lombrices, caracolitos, algas o frutas que caen al agua. Esos son los olores que para ellos son naturales y sobre todo seguros. Claro, los aromatizantes sintéticos funcionan,
pero su toque no es que copien la naturaleza a la perfección, sino que activan ciertos receptores en el pez. Por eso la dosis es clave. Si se le pasa la mano con un aroma que a usted le huele rico, para el pez eso se vuelve una señal de alerta, como un ataque químico. Así que la próxima vez que elija un aroma, no se pregunte, ¿me gusta cómo huele esto? Mejor pregúntese, ¿será que el pez entiende este olor y le va a cuadrar en estas condiciones? Pura vida. Veamos un ejemplo de un error clásico, de esos que se cometen a cada rato. Tratar de mezclar el tutti frutti con el calamar y pulpo. Estos son dos de los aromas más pegadores en el carp fishing. Uno es dulce y frutal, el otro es fuerte y bien marisquero. Muchos piensan que al juntarlos van a sacar una carnada universal para cualquier situación. Pero la pura verdad es que eso casi nunca funciona. ¿Por qué? Primero porque son de grupos aromáticos totalmente distintos. Es como querer meter carbohidratos y proteínas en un solo frasco, algo que en la naturaleza simplemente no se ve. Segundo, cada uno tiene su momento ideal. El tutti frutti es un éxito en agua caliente, cuando el pez anda activo y busca energía rápida. El calamar, en cambio, es el arma secreta para el agua fría, cuando la carpa necesita proteína pura. Si los mezcla, no va a tener una carnada para toda época. Lo que va a tener es algo que rinde mucho menos que cada ingrediente por separado, en su clima ideal. En el calor, el olor a pescado puede ser muy pesado, y en el frío, lo frutal simplemente no cuadra. Es el ejemplo perfecto de cómo, por querer inventar algo complejo o universal, terminamos con una carnada sin lógica ni efectividad. No trate de mezclar el aceite con el agua. Use cada herramienta cuando toca и donde toca. Раз уж мы обсудили, чем опасен перебор с ароматикой, давайте поговорим о важном, о силе умеренности. Парни, иногда лучший аттрактант — это когда его почти нет. Представьте ситуацию. Запрессованный водоем, рыбу со всех сторон буквально бомбят тоннами пахучей прикормки. В таких условиях она становится крайне подозрительной и начинает шарахаться от любого резкого неестественного запаха. И вот тут выигрывает тот, кто предложит ей что-то максимально натуральное. Обычная прикормка со свежим зерновым ароматом или насадка с едва уловимой ореховой ноткой могут стать тем самым ключом к успеху. Рыба воспринимает это как безопасную, честную еду. Это не значит, что нужно совсем отказываться от флаконов. Это значит, что нужно приучить себя к микродозам. Буквально пара капель на несколько килограммов базы, чтобы создать лишь тонкий намек, легкий шлейф. Запах не должен кричать. Он должен интриговать. Главная ошибка многих рыболовов — неумение вовремя остановиться. Все боятся, что будет недостаточно, и льют без меры. А на самом деле часто бывает уже слишком. Учитесь доверять естественному аромату качественных компонентов. Поверьте, иногда этого более чем достаточно. ¿Y qué pasa si al final se nos fue la mano y la carnada quedó oliendo demasiado? ¿Se podrá salvar la tanda? Bueno, a veces la mezcla todavía tiene arreglo. Lo más sencillo es diluirla. Si siente que el olor está muy fuerte, simplemente agréguele la misma cantidad de mezcla base, pero sin nada de aroma. Así, la concentración baja a la mitad. Mézclelo todo súper bien y deje que repose un rato para que el aroma se distribuya parejo. Ahora, si el problema fue que le echó mucho atrayente líquido, puede intentar echándole ingredientes secos que absorban, como pan molido, galleta triturada o incluso leche en polvo. Eso ayuda a chupar el exceso de humedad y a equilibrar un poco el olor.
Pero ojo, que esto es solo para emergencias. Si mezcló olores que no pegan ni con pegante y ya hicieron reacción, lo más seguro es que no tenga remedio. En ese caso, mejor bote eso y haga una mezcla nueva. Al final, lo más confiable no es andar arreglando tortas, sino evitarlas desde el inicio, echándole el aroma con calma y mucho cuidado. Para ir cerrando esta parte, quiero dejarles un consejo que vale oro, especialmente si están empezando o si sienten que ya se perdieron entre tanta prueba y error. Pónganle atención a esto: la regla de un solo componente. Por toda una temporada, o mejor todavía, por 2, elijan un solo aroma de buena calidad, o máximo 2 de grupos diferentes. Por ejemplo, uno dulce y frutal para los días de calor, y uno fuerte, de especias o pescado, para cuando el tiempo cambia o refresca. Y quédense solo con esos. La clave no es encontrar una mezcla mágica, sino aprenderse de memoria cómo funciona ese aroma específico. Prueben poniéndole más o poniéndole menos. Úsenlo en diferentes lugares. Vean cómo reacciona el pez según el clima. Lleven un cuadernito de notas. Solo así van a entender de verdad qué es lo que pasa bajo el agua. Así es como se aprende a sentir la dosis exacta y a saber cuándo el aroma suma y cuándo no. Ya cuando dominen un componente al 100%, ahí sí pueden ir agregando otro con cuidado, entendiendo cómo van a interactuar. Andar brincando de un olor a otro y mezclando todo a lo loco no les va a enseñar nada. Eso es puro desorden. El camino del que sabe es dominar bien las bases. Empiecen por lo simple y les aseguro que los resultados van a ser mucho más constantes. Pura vida. Bueno, para ir cerrando, vamos a resumir. Hemos visto varios puntos, pero todo se reduce a una idea muy sencilla. El error más grande al mezclar esencias no es una combinación específica, sino hacerlo sin pensarlo bien. Es creer ciegamente que, entre más cosas le echemos, mejor. En realidad, el secreto del éxito está en el equilibrio, en la moderación y en entender las condiciones donde estamos pescando. Ya vimos que algunas bases pueden chocar químicamente, que mezclar olores de grupos muy distintos, como frutas con especias, en lugar de atraer al pez, puede terminar espantándolo. Y ojo, que a veces el mejor aroma es, precisamente, no usar ninguno. Espero que a partir de ahora, cuando vean sus atrayentes, no vean solo un montón de frascos con olor, sino una paleta de herramientas que hay que usar con sentido común. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó la información, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse más secretos de pesca. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la mezcla más rara que han probado ustedes? ¿Les funcionó? ¿O fue un desastre total? Cuéntenme sus historias en los comentarios y ahí nos ponemos a conversar. ¡Pura vida!